Hola, un placer estar en Aumentame Edu este noviembre de 2022. Presento la comunicación de determinación de volúmenes de sólidos 3D en RV. El título exactamente es la propuesta didáctica de aplicación de la creación 3D en realidad virtual usando CoSpace Edu a la determinación de volúmenes de sólidos mediante integrales múltiples. Soy Esther Gerbós y la experiencia la he llevado a cabo en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde soy profesora, docente e investigadora. En esta comunicación la he estructurado en 4 bloques. Un primer apartado sobre un resumen general y los objetivos perseguidos. Segunda parte relativa a la metodología y las fases que constituyen el proceso seguido con los estudiantes. Una tercera fase en relación a cómo se ha llevado a cabo el desarrollo del proyecto, de la experiencia y la secuenciación de actividades que lo conforman. Y por último, pues como es costumbre, una parte de resultados obtenidos con los estudiantes. En cuanto al resumen y objetivos, es importante destacar que esta propuesta didáctica se ha llevado a cabo para hacer una experiencia de aprendizaje con estudiantes de asignaturas de primer curso de grados en ingenierías de la Universidad Alfonso X el Sabio y en particular en la asignatura de cálculo infinitesimal de ingeniería aeroespacial y de análisis matemático de ingeniería en sistemas de telecomunicación. El tema en el que se contextualiza toda la actividad es el de las aplicaciones del cálculo integral múltiple. La población de estudio o el conjunto de la muestra que formaron la actividad fueron 40 estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años que para llevar a cabo las actividades se agruparon en pequeños grupos de 2 o 3 personas. La actividad propuesta consistía en la creación de escenarios 3D usando CoSpace Edu para calcular después, mediante el cálculo integral múltiple, los volúmenes de cuerpos sólidos en 3 dimensiones, en R3. Estas actividades se llevaban a cabo de forma presencial en aulas informáticas y también como trabajo fuera de aula realizado por los estudiantes. Contribuía a la evaluación continua de la asignatura con un 5% a la nota final del global de toda la evaluación del curso. Los objetivos perseguidos fueron fundamentalmente el principal, implementar herramientas de realidad virtual para que los estudiantes adquieran conocimientos matemáticos de alta complejidad como es el cálculo integral múltiple. Para ello, para alcanzar ese objetivo fundamental, pues había 2 objetivos secundarios que eran el de que los estudiantes aprendieran con la plataforma de CoSpace a crear ellos mismos escenarios 3D y de esa forma también pudiesen visualizar cuerpos sólidos en R3, que suele costarles bastante, y en definitiva un último objetivo, un segundo objetivo secundario que era pues que alcanzasen los resultados de aprendizaje que en el programa de la asignatura estaba descrito en relación al tema de las integrales múltiples. La metodología seguida básicamente era un proyecto que tenía 4 fases. Una primera fase centrada en la motivación, en conseguir motivar a los estudiantes por parte, en este caso mía como profesora. Una segunda fase más directamente relacionada con que aprendiesen y se manejasen en la plataforma CoSpace.
Edu para que viesen cómo se hacían diseños, primero vieran cómo se hacían, luego practicaran, los hicieran. Una tercera fase de secuenciación de una serie de actividades que se les exigía y tareas que tenían que ir realizando para finalmente pues hacer una presentación del trabajo propuesto y que en definitiva tenía que ver con la aplicación al cálculo integral múltiple. Para llevar a cabo toda esa metodología y esa secuencia de actividades se han utilizado diversos recursos digitales, entre ellos, bueno, pues básicamente la plataforma donde los estudiantes, pues en su mayoría no conocían y primero pues miraban escenas ya creadas y después pues y poco a poco iban investigando cómo hacerlo ellos mismos. Otras herramientas eran vídeos utilizando H5P, en particular uno que yo les facilitaba, pero que luego ellos tenían que aprender también a manejar esa misma herramienta y que tenían que ir contestando preguntas dentro del vídeo. Y después también otros dos recursos pues, de apoyo básico en la asignatura. Por un lado, un blog personal mío de matemáticas y realidad virtual, donde podían ir descargando algunas cosas y ir investigando, y tenían ya mucha información para no tener que buscar por muchos sitios. Y por otra parte, pues como es normal, el campus virtual de la universidad, por donde se realizaban todos los envíos de tareas, de mensajerías, de intercambios de información, de revisión de documentación, de dudas, etcétera. Con lo cual, pues todas esas herramientas se unían entre sí y los estudiantes no solamente tenían que descargarlas o visualizarlas o utilizarlas, sino también aprender a manejarlas, ellos mismos ser capaz de diseñar cosas, de crear sus propios códigos para después presentar el trabajo final en relación siempre a la tarea que se les solicitaba. Y que ahora a continuación en la parte tercera de esta presentación pues voy a desarrollar. El desarrollo de esas actividades pues era una secuencia, como digo, de actividades que ellos primero tenían que utilizando distintas herramientas de realidad virtual, pues reconocer las geometrías de cuerpos en R3 en 3 dimensiones, y para eso pues tenían que utilizar distintas plataformas y dedicar un tiempo primero pues a comprender lo que era la visión espacial, y después ya pasaban a lo que era en sí las tareas de realización y a diseñar y a plantear ellos mismos el objeto del proyecto que se les proponía para llevarlo a cabo. Entre esa secuenciación de actividades pues estaba ir realizando poco a poco las tareas que se le iban dejando en el campus a través de distintos enlaces, códigos QR, etcétera. Como es lógico, realizar cálculos matemáticos complejos de integrales dobles y múltiples de funciones de 2 y de 3 variables, y todo el trabajo lo podían ir apoyando para al irlo desarrollando con distintas herramientas software que se les dejaba un poco libertad para utilizar, pero que tenían que saber manejar, tipo GeoGebra, o edición de ecuaciones de Word, o presentaciones de PowerPoint, Google Drive para intercambiar informaciones también y hacer el seguimiento adecuado de todo el proceso. Porque bueno, pues yo como profesora iba realizando poco a poco pues un seguimiento adecuado de que se iban cumpliendo las distintas fases, las entregas de las tareas y se iban cumpliendo los objetivos que se les iba pidiendo para poder seguir avanzando. El proyecto propuesto, en definitiva, consistía en diseñar un sistema de captación de agua de lluvia con un depósito de recogida, y para eso ellos tenían que escoger entre, bueno, primero ver diferentes opciones y escoger entre distintos tipos de geometrías que podrían tener: cilíndrica, parabólico, un depósito en forma de cono o semiesférico, pero con distintas secciones, que podían ser sección circular o sección elíptica, para hacer los cálculos de las integrales de eso que habían visualizado, porque finalmente de lo que se trataba era de cuantificar los diferentes volúmenes, compararlos, justificar cuál era el que recogía más agua y hacer una propuesta final.
de algo que habían diseñado mediante las herramientas software y habían hecho los cálculos matemáticos. Los resultados, paso ya a la fase final de los resultados que se obtuvieron con los estudiantes. Participaron unos 40 estudiantes, de entre ellos 34 obtuvieron los resultados de aprendizaje pretendidos porque superaron todas las actividades, 6 no los alcanzaron, aunque de esos 6, 4 de ellos eran estudiantes repetidores que prácticamente la asignatura la tenían abandonada. Y de los 34 que sí los alcanzaron, hubo además 32 de ellos que las calificaciones que obtuvieron en todas las distintas actividades y de forma final global fue superior a un 6, 32 estudiantes, lo que representa un 80%, y en total los 34 que alcanzaron los resultados de aprendizaje pues representan un 85%. El otro 15%, como digo, no alcanzaron los resultados de aprendizaje, pero no por eso estuvieron desconformes con el proceso. Sí que es cierto, como decía, que hubo algunos repetidores que tenían la asignatura bastante abandonada y por eso no participaron, pero también hubo algún estudiante que sí participó o se fue quedando en alguna fase del proyecto, no lo terminó, pero en global la satisfacción fue de un 92%. Como ejemplo se muestran en esta diapositiva y en la siguiente algunas entregas y partes de algunos de los trabajos donde se ven pues las geometrías y los cálculos integrales correspondientes solicitados a los distintos recipientes o depósitos diseñados. Y bueno, pues para terminar, podría concluir diciendo que las opiniones de la valoración general o global que hacían los estudiantes era positiva, porque reconocían que aumentaba el interés y la motivación en ellos utilizar estos recursos, y también que les parecía útil llevar a cabo esas experiencias de realidad virtual para mejorar la comprensión del cálculo integral múltiple mediante esos diseños y visualización de las geometrías. Muchas gracias por su atención y bueno, pues nada, quedo a la espera de cualquier comentario, sugerencia, pregunta en mi correo verbos@wax.es. Muchas gracias, un saludo para todos.